Tenemos Avalancha, que dice costos estructurales mensuales, 27.500. Esto sería el costo fijo, ¿no? Costos proporcionales por unidad, 1,70. Está, murió. Me quería picar. Estaba en la mano ahí. Bien, Exeter. $13.600. $2,30. Con esta información, y sabiendo que cualquiera sea el equipo seleccionado, el producto será vendido en 3 pesos por unidad, o sea, es el mismo precio para ambos. Determina el nivel de actividad si existen que se igualaran resultados generados por ambos equipos. Bien. Cuando uno elige entre alternativas excluyentes, tiene que comparar solamente los datos que cambian, o sea, tiene que incluir en el análisis, mejor dicho, solamente los datos que cambian entre opciones. Si hay un dato que entre las opciones es igual, no me sirve. No me sirve para elaborar la información, para llegar a un número. Me sirve, pero está de más, digamos, porque puedo poner el cálculo, pero después finalmente es como si no lo pusiera. Y les voy a dar un pequeño desarrollo para que tengan, para que se entienda a qué me refiero. Antes de resolver el caso, les voy a dar un pequeño desarrollo sencillo de una formulita para que vean de dónde sale lo que vamos a hacer. Bien, obviamente hay que comparar el resultado generado por ambos equipos. El resultado o beneficio. Y la fórmula de beneficio que utilizamos acá es sencilla. Precio menos costo variable unitario da la contribución marginal unitaria. Por la cantidad da la contribución marginal total. Menos costos fijos, beneficio. No sé de dónde sacar. Así que lo que hacemos es ver si en algún punto, en algún un nivel de actividad X, ambas alternativas, o sea, hay un volumen en el cual ambos equipos den el mismo resultado. Esa es la idea. ¿Sí? Esto que vamos a hacer ahora es válido para cualquier otro tipo de caso de toma de decisiones. Es como una fórmula general, lo que vamos a ver ahora, muy sencilla. ¿Sí? Parte del cálculo de beneficio que hemos visto recién, que han visto en clases anteriores. Y es un tema de desarrollo de fórmulas que obviamente no se los voy a tomar el desarrollo, sino les voy a tomar la resolución del caso, pero para que sepan dónde estamos parados. ¿Sí? ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Por qué las cosas se hacen de la manera que lo vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer entonces es comparar ambos beneficios. ¿Por qué vamos a comparar? En principio, fíjense lo siguiente, antes de que arranquemos. La situación tiene que ser, en general, parecida a esta. Si vemos los costos fijos, vemos que Avalancha tiene un costo más alto que Exeter, con lo cual decimos, no, conviene Exeter, desde este punto de vista. Desde el punto de vista de los costos fijos, conviene Exeter. Desde el punto de vista de los costos variables, conviene Avalancha. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, fíjense lo siguiente, la respuesta depende del volumen, depende del nivel de actividad. Es lo mismo que pasa con las decisiones de, no sé, me conviene, estamos fabricando, ¿me conviene venderle todo a un distribuidor? ¿O me conviene comprar los vehículos y hacer la distribución por mi cuenta?
Y todo depende del volumen. ¿Por qué? Porque si tengo un volumen la empresa es muy pequeña, por ahí no se justifica semejante gasto de tener vehículos para repartir porque no hay tanta, un segundo, no hay tanto para repartir, con lo cual las contribuciones marginales no van a cubrir los costos del vehículo. Entonces es cuestión de volumen. Así que si Avalancha tuviera costo más bajo fijo y costo más bajo variable, ya está. No hay nada que decidir. Pues si tiene más bajo los dos, lo terminó. Ahora, cuando hay un problemita así, también pasa cuando costo fijo, por ejemplo, una opción es más grande, la contribución marginal también es más grande. En realidad esa sería la regla general. Cuando en una alternativa de las dos tiene más costo fijo, pero también tiene más contribución por unidad. Entonces, no sabemos cuál es mejor. Ante esa situación, lo más probable es que el problema sea un tema de volumen y lo que vamos a determinar es algo que se llama punto de indiferencia, o sea, cuál es el volumen que determina que de ahí para arriba conviene una alternativa y de ahí para abajo conviene la otra. Eso es lo que vamos a trabajar acá. Comparemos los beneficios de ambas alternativas. Vamos a ponerle A y E. También le voy a poner la misma letra que están ahí. El beneficio de una alternativa sería, vamos a hacer esto, ¿no? Beneficio de A. ¿Sí? Vamos a hacer eso. El beneficio de A sería el precio de A. Se ve y era A. Ahora sí. Al único que no le puse A es Q, porque vamos a encontrar un Q que sea igual en los dos casos. Por tanto, es un solo Q. ¿El precio también es el mismo, profe? Sí. En este caso en particular sí, pero lo que estoy haciendo puse B y era E. El precio es el mismo, pero en este caso voy a hacer una especie de fórmula general que sirva para resolver cualquier caso, sea de equipo alternativo o cualquier otro, como por ejemplo ponerle o no el equipo de gas al auto. También es cuestión de volumen. El volumen en el auto se mide en kilómetros, con lo cual el equipo de gas vale la pena tenerlo si uno le va a hacer mucha cantidad de kilómetros. ¿Por qué? Porque el objetivo de poner el equipo de gas al auto es tener un ahorro de combustible. Ese ahorro es por litro o por kilómetro, vamos a decir, porque si lo pasamos a gas ya en el litro. El ahorro es por kilómetro. O sea, por cada kilómetro va a haber un ahorro de combustible. Ahora, si yo lo uso poquito, voy a ahorrar pocos kilómetros, voy a tener pocos kilómetros de ahorro. Y eso no me va a compensar el semejante costo fijo que implica instalar y mantener el equipo de gas. Por eso ahí también es cuestión de volumen. Por eso lo más probable es que un taxi o un remis sí instalen el equipo de gas, porque ahí sí se paga solo. Ahora, si, como me pasaba a mí, yo vivía, y ahora bueno, ahora vivo un poco más lejos, pero vivía a una cuadra una vez y después me mudé a 12 cuadras del trabajo y no lo uso casi nunca, no lo usaba casi nunca el auto. Fines de semana por ir para ver a la familia, de vez en cuando, no todos los fines de semana. Con lo cual, ponerle equipo a gas no tenía sentido. Ahora pensaría porque trabajo bastante más lejos, estoy en General Rodríguez, así que tengo una horita de viaje hasta acá. No sé, y lo voy a pensar. Bueno, digamos,
Lo que vamos a hacer es despejar Q. Para despejar Q, simplemente acá hay dos términos en cada lado. El más y el menos separan términos, acuérdense. Y vamos a pasar esto, digamos, los que tienen Q a un lado y los que no tienen Q al otro. ¿Está bien? Y ahora lo único que nos queda hacer es factor común, Q, y el resultado de factor común lo pasamos dividiendo, ya así más rápido. ¿Sí? Y ahora voy a hacer un reordenamiento del denominador. Voy a juntar los precios y voy a juntar los costos variables. O sea, suprimo paréntesis. Cuando suprimo paréntesis, esto me queda igual y esto de acá queda con el signo invertido. Entonces, voy a tratar de... No voy a tratar, voy a hacer que el precio quede con precio, el costo variable de una alternativa con el costo variable de la otra. O sea, reordenando un poco, nos queda esta especie de fórmula general. Para resolver problemas entre alternativas que tienen ese inconveniente, que depende el resultado depende del volumen. Esta es la fórmula del punto de indiferencia. ¿Sí? Es la fórmula común del punto de indiferencia. Ahora fíjense lo siguiente. Lo que les decía, que estuvo muy bien la observación, que el precio es el mismo en ambos casos, en esta situación particular. El precio, esperen que se quiera de 3. Y el precio lo voy a poner por acá. Si el precio era de 3. ¿Qué pasa si pongo el precio en la fórmula? En este caso en particular de los equipos. Yo cancelo, si no tiene sentido, pongo 3 menos 3. 3 menos 3 da 0, con lo cual desaparece eso. Ahora, ¿qué pasa si digo, bueno, quiero comparar los costos de toda la empresa? Bárbaro. Los costos que no varíen entre ambas situaciones van a estar acá y van a estar acá, y se van a cancelar. ¿Y para qué los pongo? La cuestión es que cuando uno tiene que hacer este cálculo de punto de indiferencia, tiene que hacer un trabajo, tiene que relevar los costos, tiene que ir a ver, determinar cuánto va a ser ese costo, no sé, de acá a futuro, porque uno cuando toma decisiones las toma en base a futuro. Y es un trabajo importante, entonces está bueno identificar qué es lo que cambia nada más entre alternativas. Y de ese modo, trabajamos lo justo y necesario, no hacemos trabajo de más. ¿Para qué volvernos locos? Determinando cuál es el costo tal. Supongamos que el alquiler del lugar donde donde está la máquina. Nos decimos, bueno, el alquiler, vamos a ver el contrato, es tanta plata,
de a partir de tanto mes aumente, que bueno, ¿para qué? Si el alquiler va a estar acá y va a estar acá. Si el equipo que compre va a estar en el mismo local, en el mismo lugar, no lo pongo, o sea, ni lo tengo en cuenta. Y lo mismo pasa con costos variables. Tanto costos fijos como costos variables son un rejunte de un montón de factores que están ahí todos juntitos, acumulados. Entonces, si acá hay costo variable que se repite en uno y otro, tampoco lo pongo. Pero se repiten igual, digamos, que es exactamente igual. Bien, esa es un poco la cuestión. Así que, en el caso de equipos alternativos, como este, en el cual se fabrica lo mismo, podemos simplificar el cálculo diciendo que, bueno, la diferencia de costo fijo sobre la diferencia de costo variable unitario, ya está. Porque el precio son iguales. Ahora bien, antes de continuar, fíjense el parecido que tiene a la fórmula de punto de equilibrio en términos físicos. Es la misma, con la única diferencia que en vez de poner los costos fijos, pongo la diferencia de costo fijo entre alternativas. En vez de poner el precio, pongo la diferencia de precio entre alternativas. Y en vez de costo variable, la diferencia de costos variables entre alternativas. Fíjense, por eso la expresé de esta manera, cambié las cosas de lugar. Para que se vea que es la misma fórmula. ¿Qué? Esto del reemplazo de costos fijos, ¿dónde? ¿Cómo? No entendí. Creo que la similitud con la otra fórmula. Ah, sí, costo fijo, precio y costo variable unitario, la fórmula de punto de equilibrio. Eso. Pero en vez de ser los datos generales de la empresa, son las diferencias que hay entre alternativas. Costo fijo, precio y costo variable unitario. Pero es la misma fórmula, si no hay que estudiar una fórmula nueva, a eso me refiero. ¿Se entiende? ¿O mazo? Profe, ahí entonces los precios se cancelarían en este caso. Claro, por ende no los vamos a poner en la fórmula. Porque Entonces ponemos los costos variables entonces de cada equipo. Sí, en definitiva va a ser la cantidad, ¿no? En definitiva queda así. Sí. ¿Puedo cambiar eso? ¿No ¿Cómo? puedo dar vuelta? Porque en realidad va primero el de avalancha. Sí, va primero, tendría que haber puesto menos 7 más 2,3. Entonces los di vuelta, ¿por qué? Porque hay un menos que le cambia el signo. Claro, me faltó eso. Pero es bien la observación. Lo puse ahí para que quede más lindo los números de vuelta, nada más. No, está perfecto. Pero miren que después de tanta explicación, de todo este desarrollo, la fórmula final de punto es muy pavota, es muy sencilla. Diferencia de costo fijo, le digo diferencia de costo variable unitario. Está. Cuando ustedes en algún momento digan, bueno, quiero cambiar, quiero poner o evaluar si le pongo o no el equipo a gas al auto. Y mínimo tendría que hacer, a ver, ¿qué costo adicional? Porque los costos que ya tienen son irrelevantes. Cuando ustedes le ponen equipo a gas al auto, aparecen costos fijos nuevos, con lo cual van a tener un exceso de costos fijos en el numerador. Y eso es lo que van a poner, el exceso, el costo fijo adicional, incremental. Y en el denominador, el ahorro de combustible por kilómetro. Divide y le da la cantidad de kilómetros que va a hacer que se igualen ambas alternativas. Por debajo de ese punto, no les va a convenir poner equipo a gas.
¿Por qué no se recupera ese costo fijo adicional? Por encima de ese punto, sí le va a convenir poner el equipo a gas. Del mismo modo, ustedes ya detectaron que acá hay un punto que no sé cuánto da. 23.176. Listo, cerramos ahí. ¿Periódico? 6 periódico. Sí. A mí me dio Perdón, 6. 27. Ahí. 166. Claro, bueno, redondeamos para arriba. Ah, listo. ¿Sí? Y por ahí hay un momento donde ya a este nivel no se puede ser tan preciso. De hecho, si yo tuviera que tirar el número, diría 23.200. Lo redondearía a ese punto. Quizás como para oralmente. Por ahí en un informe, bueno, pongo este número, pero este es un número que termina siendo una aproximación a lo que va a ser en el futuro, porque esto es todo futuro. Con lo cual es un número, como está hecho con datos previstos, un número aproximado. Por eso no hace falta ser tan preciso. Y acá la cuestión es, ¿qué equipo conviene? Bueno, fíjense lo siguiente, hay un equipo de los dos que tiene menor costo fijo, 13.600. Obviamente, si hiciéramos 0 unidades, y este va a tener menos costo. Porque si hacemos 0 unidades, este va a tener solo costos fijos, este 13.600 contra 27. O sea, siempre cuando hay bajo volumen, conviene la alternativa que tiene menor costo fijo. Algo parecido es comparar, por ejemplo, ¿pongo un estudio contable o no lo pongo? O sigo trabajando en casa. Y bueno, para poner un estudio alquilando, por ejemplo, un local, ¿no? O sea, alquilo un local para poner estudio o trabajo en casa. Bueno, la decisión dependerá del volumen. Si uno va a alquilar un lugar, va a tener un costo fijo incremental que tendría que ser compensado con mayor contribución de nuevos clientes, digamos. En principio, si tienen la misma cantidad de clientes, no conviene. Para lo único que tendría sentido en principio, ¿no? Económicamente, poner un estudio, un local, es para obtener más cantidad de clientes. Y va a valer la pena siempre y cuando la cantidad de clientes que obtengan genere una contribución más alta que ese nuevo costo fijo. ¿Sí? Por lo menos proyectado, a futuro. Obviamente al principio no, pero ustedes saben que van a tener que generar una masa de clientes más importante. Si no, no les conviene. En realidad conviene en la alternativa E hasta 23.167 unidades. Sí. Si nos pasamos ya conviene la... Exactamente. Por debajo de este, y ahí es donde entra a jugar otro dato que es el nivel de actividad esperado. Si el nivel de actividad esperado está por debajo, nos conviene esta alternativa porque tiene menores costos fijos, por lo tanto menores costos totales va a tener también. Pero por encima de este punto, la alternativa que va a tener menores costos totales es la alternativa A. Para que se vea gráficamente, acá ponemos la cantidad, o sea, el nivel de actividad, y acá el costo total generado por cada equipo. Uno de los dos parte en 13.600 y el otro
parte con 27.500. Y a partir de ahí van sumando costos. Con cada unidad, este equipo suma 2 pesos con 30 de costo y este equipo suma 1,60. Quiere decir que este costo, el que arranca en 13.600, como suma más costo por unidad, tiene una pendiente más pronunciada. ¿Sí? Esta sería etcétera. No sé, ahora. El equilibrio sería los 23.000. Claro, en este caso de punto de indiferencia. ¿Y por qué de indiferencia? Porque en este punto me... Claro. ¿Cómo? De nuevo. Es indiferente cuál elegir. Exactamente. Porque da lo mismo en este punto cualquiera de los dos equipos. A ver, esto fue teórico práctico, no era mi idea, pero terminó siendo así. Esto fue la teoría y la práctica. La práctica es esto. Pero en la práctica esto no lo toma en el parcial. Lo toma en la teoría únicamente. Yo lo voy a tomar esto en la práctica. Este sería el resultado de lo que tendrían que hacer en la práctica. Realmente no es mucho. Más la justificación sería, ¿no? Explicar el resultado. Y en la práctica no lo voy a pedir. Ah, ¿no? No. O ponemos el resultado y ya. Lo que voy a pedir, sí, es que interpreten esto. ¿Cuál equipo conviene? Claro, digo, porque van a tener un nivel previsto. O de última les diría, a ver, no les doy el nivel esperado. Entonces, bueno, ¿cómo interpretan este resultado? Bueno, por debajo me conviene tal equipo, por encima me conviene tal otro. Ya está. En el parcial lo pone una empresa y hay varios sitios para hacer, o puede poner varias empresas. Probablemente sean 2. Porque con una por ahí trabajo, lo más probable es que haga un pequeño caso que tenga margen de marcación. Y probablemente haga un segundo caso que sea una empresa que tiene varias líneas de producto, multiproducción. Porque el caso de multiproducción da como para poner un poquito de todo. Incluso se puede poner en un punto de requerimiento algo así, porque son pocos datos. De hecho, Van a ser similares a la guía. en la guía hay algunos que son como si fueran integrales. Sí, a partir de 50. Esos fueron parciales. No sé, ¿sabes? Bueno, cuando terminemos el programa. Sí. No, que el margen de seguridad se saca en unidades y también en pesos. Y en porcentaje. En porcentaje. Era eso lo que no sabíamos sacar, ¿no? Lo creía. En Claro, porcentaje. si lo sacamos en pesos es por las ventas y es en unidades por la cantidad de entrenamiento. Sí. Y el porcentaje era margen de seguridad y... Pero siempre dividido el nivel que toma, no el de nivelación, sino el de referencia, el otro. ¿Por qué? Porque la idea del margen de marcación es decir, ¿dónde estamos hoy parados? Con las ventas de hoy, por ejemplo. O las previstas, no importa, las ventas de ahora. ¿Qué tan lejos estamos ahora del punto de nivelación? Por eso, el margen de seguridad se calcula sobre el nivel que uno usa de referencia, las ventas de ahora. Es por eso, hoy estamos a un 20% del punto de nivelación. A veces lo calculan sobre el punto de nivelación y está mal. No, lo que no nos sabía sacar era el punto de nivelación en pesos. Ahí está. Que me había confundido. Pero en unidades sí. En unidades lo sé sacar, pero en pesos no me acuerdo. En pesos de facturación, pesos de venta siempre. O sea, cantidad por precio. Si ya tenés el de la cantidad, por precio ya El está. problema me parece que era una función múltiple conjunta, Sí, este ejercicio. y entonces tuvimos que sacar la razón de contribución. Que le restábamos después lo que nos quedaba. Que A ver, en un caso de producción múltiple, le cambiamos, en vez de medir el nivel de actividad en cantidad de producto, lo hacemos en cantidad de insumo.
¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con producción múltiple? Pasa que ustedes tienen una materia prima, ¿sí? Y pasa por un proceso de separación de componentes, porque las materias primas, generalmente las que vienen de naturaleza, son complejas, están compuestas de varias cosas. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, separarlo en tres. ¿Está bien? Entonces obtenemos tanta cantidad de A, tanta cantidad de B y tanta cantidad de C. Sin poder elegir cuánto obtenemos o cuánto producir de A, de B o de C. Siempre hay una proporción que depende de cómo sea la materia prima original. Así que no tenemos poder de decisión sobre la mezcla de productos. Y encima, al ser distintos productos, tampoco podemos medir el nivel de actividad en cantidad de productos, porque incluso hasta puede diferir de la unidad de medida. Imagínense, estos son unidades tipo, no sé, paquete, kilogramos y litro. O sea, no pega nada con nada. Entonces lo que se hace para facilitar esto es, en vez de medir en cantidad de productos, medimos en cantidad de insumos. Y el insumo es uno solo. Entonces, de esa manera simplificamos y nos queda un caso de producción simple. Y de eso se trata el punto de nivelación en producción conjunta. Trata de eso. Producción conjunta también le decían mezcla condicionada técnicamente o algo así, pero lo mismo. ¿Sí? Porque la mezcla de productos está condicionada por la composición de ese material. ¿En qué cambia esto? En general, ¿sí? Punto de nivelación. Acá no hay problema. Acá va a ser el costo variable de cada unidad de materia prima procesada. Tampoco va a haber problema porque la materia prima es una sola, grande, importante, y el costo lo van a tener, el costo de adquisición es, no sé, si lo compran por toneladas, supongan que son toneladas de soja y hacen un proceso de extrusión, no sé, de extrusión, ¿sabes? No, de extrusión. Hacen un proceso de extrusión para obtener aceite de soja y obtienen otro subproducto que a su vez se vende. Y lo compra la empresa en la que trabajo yo ahora. Y entonces, el costo de la tonelada de soja comprada lo tienen, es un dato fácil. Y algún costo de procesamiento por cada tonelada de soja también lo van a tener. Ahora, acá no tienen un precio de tonelada de soja, porque no fabrican eso, fabrican otra cosa. Entonces, ¿qué van a tener acá? La sumatoria de los precios, de todos los productos obtenidos con una tonelada de soja. Es como si fuera, ¿cuánto ingreso obtenemos con una tonelada de soja? Bueno, con una tonelada tenemos primero este costo variable, este conjunto de costo variable. Y como ingreso, y mira, hacemos tanto tonelada de soja, no sé, supongamos, sacamos, no sé, 200 kilos a este precio. 100 kilos que se venden a este otro, y no sé, y el resto se vende a este otro precio, listo. Sumamos eso y nos da el ingreso por cada tonelada de soja. La única parte complicada, tampoco demasiado, la única parte compleja es esta. Pero después el resto es un caso de producción simple. No sé si quedó. No, sí, bastante. La cantidad no está ahí a sacar. El tema era la plata. Sacar el. Bien, es que una vez que tenés eso. este valor, esto por cantidad. Esa parte nomás no. Igual hay que trabajar con el total ya del precio. ¿No? Claro, sacábamos del. Por ejemplo, vos vendes 3 productos a 5, 10 y 15. Sí. Ahí no vas a poner. Si la pregunta es ¿cuánto vas a facturar? Yo digo, bueno, con todo. No, pero
ahí el costo variable de materia prima no es el costo total Sí, de la tonelada. claro. Y en la sumatoria de los precios también es el total. Es todo Exactamente. lo que vendas por el precio unitario. Tal cual, sí. Pero son los ingresos generados por los productos obtenidos con cada tonelada. Como esto te da tonelada, entonces ingresos por tonelada. De ese modo podés hacer esto por esto y te da un total. Si lo quieren hacer desagregado por producto, es muy fácil. Toman las cantidades que figuran acá y multiplican las toneladas, por ejemplo, por 0,20. 200 kilos eran 0,20 toneladas, ¿no? 20%. 0,20 de uno, 0,30 del otro y 0,50 del otro. No sé. Sí. Lo que salga. Multiplican eso por la cantidad y les da la cantidad de producto que tenían que casa. No, no, era fácil, era cuestión de pensarlo, ¿no? Había que razonarlo y había que entender cómo es el proceso bien que genera esa producción conjunta. En fin, es también la misma ecuación que vimos recién. Exactamente, eso es lo que quiero que les quede claro, que estamos viendo siempre la misma función, la misma ecuación. Con variaciones, pero la misma. Y de hecho, si acá le agregamos, por ejemplo, para hacer los puntos de equilibrio a esto, esta es la misma fórmula de beneficio que utilizamos hoy en día, pero despejando la Q. Hoy cuando arrancamos la clase empezamos con una función de beneficio. Que era, si esto lo pasamos multiplicando, queda cantidad por esto. El costo fijo que está acá pasa restando y nos queda la función de beneficio. Es la misma, también escrita de otra manera. Siempre estamos trabajando con la misma función o ecuación. Nuevo producto. La empresa se encuentra analizando la posibilidad de lanzar un nuevo producto y cuenta con la siguiente información al respecto. Entonces tenemos precio y demanda. La demanda estimada sería los clientes, cuánto va a vender. ¿Sí? En aspecto técnico se cuenta con información sobre dos equipos que podrían ser utilizados. El equipo A y el equipo B. Estamos en lo mismo. Determine cuál es el equipo más conveniente considerando que la empresa desea maximizar la rentabilidad sobre el costo total. Bueno, vamos a hacer que supone que la empresa desea maximizar el beneficio. Más fácil. Porque rentabilidad sobre el costo total, creo que lo voy a cambiar eso porque es parecido a la rentabilidad sobre el capital invertido. Tiene una particularidad. Prefiero que lo trabajen de la misma forma que hemos trabajado en el caso anterior. Así que vamos a maximizar beneficio. ¿No? Bueno, lo dejo que lo hagan ustedes porque no hay nada nuevo, salvo que tengan duda de cómo se calculan esos costos Eso fijos. sí iba a preguntar, ¿la vida útil tengo que sacarla son por año o cómo? Depende qué datos tienen. La demanda es mensual, con lo cual la van a tener que llevar todo a mes, todo mensual. Tiene que ser coherente la unidad de medida, así que en su caso también trabajen. Ya con esto ya están seguros de si lo pueden resolver o no. No.
Consulta. Sí. ¿Las fórmulas las vamos a poder tener a la vista? Eso no me quedó claro. Bueno, la fórmula es siempre la misma. Es una sola fórmula que se usa para todo. Hay varias que te confundís, ¿sabes? Sí, la fórmula de beneficio que vimos hoy. No todas. Pero va a estar. La de margen de marcación es la misma. Mira, a ver, mientras ustedes trabajan, a ver. ¿Lo puedes leer el resumen de fórmula? El resumen de fórmulas es este. Acá tiene el resumen de fórmulas. Escuchen de ahí, eso. Esta es la fórmula, o si no, si quieren esto dividirlo, No, pero esto a ver, restando. si tenés que sacar margen de marcación, ¿cómo haces para despejar de ahí? Bien. Bueno, El nivel de margen de marcación, el nivel de actividad lo medimos en monto de ventas. O sea, en vez de cantidad física, es lo mismo, pero cambia la unidad de medida nada más. Esto puede ser kilo, me cagó. kilo, litro, unidades físicas o peso de venta. La única rareza es que cuando es peso de venta le cambiamos la letra, pero es lo mismo que le podríamos poner Q, cantidad de peso de venta. Me da igual. Con lo cual, el precio de un peso de venta es 1, siempre. Y el costo variable, cuando hay margen de marcación, que esa es la parte que cambia, es ese peso de venta, este acá va el costo variable. Es ese peso de venta sacándole el porcentaje que uno le agregó al valor de compra. ¿Alguna duda? Es la misma fórmula. El denominador representa cuánto gano por cada peso de venta, ¿no? ¿Cómo? Perdón, de El nuevo. denominador representa cuánto gano por cada peso de venta. ¿Cuánto contribuye cada peso de venta? Porque hasta que no cubras costos fijos no ganas. Perdón. No, pero está muy bien, está muy bien. Esto es para ser un poco más riguroso, nada más, pero eso sería. O cada peso de venta o cada unidad es lo mismo. ¿Sí? Por eso yo doy esta fórmula y no la que se da en la teoría. ¿Qué hago con la demanda? Gracias. Como un dato en este ejercicio que estamos haciendo ahora. No, la demanda es el nivel de actividad esperado. Entonces no le damos Lo dejamos para analizar sacar, después claro. el punto de interés. Exactamente. Perdón, los costos fijos nos dan el de la máquina y el de la vida útil. Yo tengo que sacar la cuota por mes. Los costos estructurales también El 60.000, claro, los 60.000 va repartido en los 10 años, 120 meses. 120 meses. Más el Claro. Ah, O sea, los 60.000 dividido los 120, está la cuota mensual. claro, eso le Más los 120. dividido 120. Sí, sí. Entonces los 40.032 también dividido 120. No, porque bueno, 144. ¿604? 144. 144. Claro, porque son 12 meses. Queda 7.000 el costo fijo de la 2.578 el B. Ya no sé por ello. Ahí te digo. Bien, entonces, el costo fijo de A 7.000. y B, 2.578. y el otro ya es dato. Sí, 350 y 3. Bueno, ese y el otro ya es dato, así que. Pero bueno, yo lo pongo igual. 350 y 390. Eran 5.000 de la máquina, 5.000 de la vida útil. No, 500 de la máquina, 500 de la vida útil. Sí, 500 y 600, está bien. Y después los 6.500 también van así. 6.500. Entonces son 7.500. No, sí. No, son 6.500 más 500.
Claro, eso es 500. Sí. Y la depreciación o el agotamiento es 500 más. Ah, no tengo que. Profe, ¿no lo podría sacar también por separado? En este caso, aplico la fórmula del beneficio para ambas maquinarias y el que tenga mayor contribución. Claro, pero acá la cuestión es calcular el punto de indiferencia a efectos de ver qué tan lejos o qué tan cerca está digamos, del nivel previsto. ¿Eso por qué se hace? Porque a veces cuando el punto de indiferencia está muy cerca, es un riesgo por ahí elegir uno u otro, elegir el equipo por ahí que matemáticamente convendría, y el empresario o el decisor dice, no, mira, prefiero elegir el otro que esté mejor. La decisión, a ver, la decisión depende del empresario, no es nuestra. 11.055 unidades. 11.075 unidades. ¿Eso da? ¿11.075? 55 cuesta. 11.055 unidades. Bueno, acá la cuestión es que la decisión no la toma el que asesora, no la toma el que hace los cálculos, sino el que decide. El que tiene que decidir el empresario, el decisor, no es uno. Entonces no es que como asesor uno tiene que decir, no, te conviene este equipo, salvo que sea muy evidente. Salvo que sea muy evidente, no le podemos decir te conviene este equipo. No, mira, por encima de este nivel te conviene este equipo, por debajo te conviene el otro. Entonces, a cada 11.055 y el nivel previsto es 11.000 unidades. ¿Cuál equipo elegí? Matemáticamente elegimos el B. Claro, B. ¿Cuál es la ventaja que tiene el B? Que si la venta baja, está por debajo de los 11.000, el B va a tener un costo menor. Con lo cual, se aleja también el punto de nivelación de la empresa, porque es un costo fijo bastante bajo. Ahora, la desventaja es que tiene menor contribución marginal, con lo cual si está la empresa por encima, bastante por encima, supera esta demanda a futuro, o sea, la expectativa que tiene el empresario, ¿no? Que se supere a futuro, va a convenir porque deja mayor contribución marginal. Entonces, matemáticamente conviene el equipo B. Ahora, el número está pero tan ajustado que la decisión finalmente depende del empresario. En lo que él depende de sus expectativas, de qué nivel baje o suba a futuro, y depende de su grado de aversión al riesgo. Si tiene una baja aversión al riesgo, probablemente elija el equipo A pensando que la cosa va a mejorar a futuro y apuesta, va todo por eso. ¿Sí? Porque con un nivel más alto, este equipo es mejor. Y creo que más o menos queda respondida tu pregunta justo con este caso que es ambiguo. Bueno. ¿Me vuelve a estar diciendo que él pregunte? No, estamos charlando de qué nos quedó claro. Ah, está bien. Podría ser el 31. Ah, 31. yo te lo hice. Yo lo hice, pero. ¿Cuánto te dio? A ver. Voy a hacer 20 camas dobles y 4 simples. Ah, este me quedó medio raro. Nosotros decíamos hacer 22 camas dobles. Sí, pero te quedan 4 tablas sin usar y como dije. Se pueden hacer. Puedo hacer 2 camas menos dobles, puedo hacer 4 camas más simples, me queda un mayor. Buenísimo. Sí, tengan en cuenta que los cortes mensuales son arbitrarios. Eso significa que uno puede estar hablando de cantidad de unidades con coma. Por ejemplo, Era una cama, ¿no? Claro, yo pensé en esto, hago 22 camas y me guardo 4 tablas para el mes que viene y el mes que viene no compro 4 tablas, del total que voy a comprar no compro 4 tablas menos. Dije. bien,
Con lo cual uno lo puede resumir eso diciendo son tanta, coma, tanto cama. Yo pensé que Imaginen, podía vamos a suponer lo siguiente. Supongan que tardamos 20 días en hacer no sé, un producto. Es un producto grande, 20 días. ¿Y qué cantidad podemos hacer por mes? 1,5. ¿Y esto qué significa? Que hago uno y tengo el tiempo como para hacer una mitad, o sea, el 50% de producto o 50 de avance. El mes que viene, con otros 10 días, haré el 50 que falta. Por eso, recuerden que los cortes de mes son arbitrarios, con lo cual en realidad la producción es continua y no tiene por qué coincidir con el calendario. Por eso si los productos con la mayoría son de periodos cortos, no pasa nada. Claro, pero ese medio quedaría como producción en proceso. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Cómo? Es cortito, es re cortito. Bueno, solo si es cortita. ¿31? Sí. Bien. Procedente de Cámara Pacho, procedente de Brasil y Paraguay. Hay dos modelos. Cantidad de tablas 8 y 5. Costo de adquisición de tabla. 40 y 20. Bueno, igual las números son fáciles. Uno. Detalle técnico innecesario. Yo no sabía entonces si había una fórmula específica para hacerlo, porque yo lo saqué más razonando que con una ¿Cómo fórmula. fórmula? No hay que calcular primero la contribución de cada Sí, eso lo calculé. unitaria. Pero después pensé que había una fórmula para calcular bien cuál iba a ser la mezcla óptima. No, la mezcla óptima la fórmula es calcular a ver cuál sería el factor. No llega a ver. El factor La limitante. factor. O sea, este es el factor. Sí. Con lo cual, después hay que calcular la cantidad de la contribución marginal por cada tabla. De la contribución unitaria dividido 8 y la contribución unitaria del otro dividido 5. A ver cuál de los dos deja mayor contribución por tabla. Eso es. Y uno le hace un orden de preferencia a ver cuál de los dos es mejor y produce mejor. Entonces hay que agotar la cantidad de tablas, que son 180. Hay que agotarla en hacer en principio el producto más conveniente. Y lo que sobra hacemos el otro. Es un procedimiento. Solo se puede hacer cuando hay un factor escaso. Si hay más de uno, programación lineal. Ahí es donde entra a jugar solo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? 31. Un modo de repaso, porque obviamente entra. ¿Hay un costo fijo ahí? ¿Cómo? ¿Hay un costo fijo? No, variable. Pero la mezcla óptima no importa el punto. Ah, Bien. Igual me fijé por las dudas. Está mal. Bien, vamos. El martes salí traumado en la clase. sí. Corte eso. Sí, bueno, listo, corto. Entonces, las tablas serían 8 por 800. O sea, contribución marginal sería de 2 plazas. Vamos por el precio de venta, 17.000. Menos los costos variables, que serían 800 por 8. Menos, creo que todos juntos, 40 por 20. Y 9 por 18. ¿Qué es eso por 18? Las patas. Las patas. Y otros 150. 150. ¿Y esto da? 86, 12. Vamos a hacer la variable. Ah, 88. Sí, es verdad. Lo tengo al revés. entonces 17. Está bien, pero tenés primero la suma de los Sí. variables. 8.378. Y después la resta. Sí, tal cual. 78. 88. 88. 88.
y el otro es de una plaza. Y no voy a escribir todo porque no vale la pena, porque más que nada era cómo calculaba uno y el otro es igual. ¿Cuánto da la contribución? 4.912. Bien. Lo primero es calcular eso. Ahora, esto no me alcanza y habitualmente cuando pido en un examen, que lo pido siempre, esto de la mezcla óptima, dice, no, me conviene más este. Primero, porque tiene la contribución mayor. No, digo, usted capaz nos pregunta por qué nosotros no le ponemos, por qué. No, ojo, posiblemente no lo vieron en el tema, no lo repasaron, no lo entendieron, puede pasar. Pero obviamente si responden que primero a este porque tiene la contribución unitaria más alta, está mal. Porque hay un problema. Nosotros lo que tenemos son 180 tablas. Y le tenemos que sacar la mayor contribución a cada tabla que hagamos. Claro, falta dividir por el contado. Claro, para saber cuánta contribución deja cada producto por tabla, tenemos a la cuentita. 8 y 5. O sea, ese sería 18 Te dan 1048,5. y el otro sería 4912 digo 5. 982,4. ¿Cómo? 4. Entonces, de esta manera dicen, sí, me conviene más hacer este. ¿Por qué? No porque tenga la contribución unitaria más alta, sino porque es la contribución por tabla más alta. En realidad lo que utilizo es esto, porque si hay muy poca diferencia realmente, pero es casi inmaterial. Pero si este hubiera sido más alto en esta cuenta, supóngase que cada daba 6.000. Y claramente acá iba a dar un número más grande, si esto daba 6.000. Y si este es más grande, elijo este. Y si nosotros no hacíamos este caso, hubiésemos hecho mal el ejercicio. En este caso, Hubiésemos elegido el de 8. casualmente hubiera elegido el de 8, pero también da más alto. Acá. Ok. ¿Sí? Pero es casualidad que de más alto. Podría haber sido más alto el otro. Pero porque además, fíjense que es muy parejo esto. O se lo hubieran hecho bien, pero por los motivos erróneos. Exactamente. Por eso, cuando armo casos en el examen, el orden de preferencia no va a coincidir nunca con esto. Yo le voy a poner, en vez de, supóngase, en vez de 5, capaz le pongo 4. Entonces ya le queda más alta acá arriba. La idea es que se dé vuelta, si le pongo 3 le cambio el orden para que sea más fácil de ver cuando ustedes eligieron este en vez de elegir esto. Entonces, bueno, esto va primero y esto va segundo. Así que la mezcla óptima sería Haciendo esa cuenta, ¿qué es lo que calcula, profe? la contribución por cada tabla. Claro, ¿por qué? Porque aquí les recuerdo, No importa todos los otros hay costos variables. 180 tablas de límite. Ahí no importan los otros costos variables. Sí, están todos metidos. Pero cuando sacar la contribución por una unidad variable, por una unidad de recurso, no importan los otros costos. No entendí la pregunta. Ojo, a ver. En el sentido de que yo digo que por 8 tablas, Sí. mi contribución marginal es 1.048 pesos. Por cada tabla. Por 8. Por cada tabla. No, por cada tabla. Por cada tabla, perdón, estoy. También. Bien. Eso, llevo 8 tablas, pero por cada tabla, por eso son 8.000. Cada tabla más o menos son 1.000. Bueno, acá es algo parecido, es un poquito más arriba y un poquito más abajo de 1.000. A ver, la cuestión acá es que tenemos de límite de 180 tablas. Entonces a cada tabla le tenemos que sacar, a cada tabla le tenemos que sacar la mayor contribución posible. ¿Sí? Si tuviésemos otro factor, que no sean las tablas de limitación. Es igual, a ver, yo podría haber dicho, En vez de, por ejemplo, que sea de las patas tomeadas, tendría que dividirlo por 6 y por 9 la contribución marginal. sí, de hecho podría haber cambiado el caso para que diga son 8 patas y 5 patas. Y daría lo mismo. Pero siempre tenemos que calcular
la porción de contribución por el factor limitado. Claro, porque la idea es, si el factor son las tablas, si me limita las tablas, porque tengo un recurso que no me permite abastecer la demanda, digo, le quiero sacar la mayor contribución posible a cada tabla. Claro. Ahora, si el límite está en las patas, le quiero sacar la mayor contribución posible a cada pata. Y de esa manera tengo la mayor posible, a nivel total. Entonces digo, ¿cómo obtengo acá la mayor contribución marginal posible? Y bueno, primero hago cama de 2 plazas. Yo hice esto. Hice 8 tablas y la demanda son 30 camas. Bien. Y eso me dio que sacaría, serían 240 tablas. Lo que debería O sacar. sea, claro, o sea, ¿cuánto si la demanda? ¿30? Sí. Ah, está bien. Está bien, pero tenemos un límite, no nos alcanza, ¿no? Claro, y a esos 240 le resté los 180 y me da lo que le tengo que restar. Hice 180 dividido 8 y 180 Sí, dividido es- 5. Da lo mismo. No, pero dividido 5 no hace falta. En realidad, A los 180 dividido 8 y te da 180 dividido 8, ¿cuánto da? 22,5. y ahí ya te quedaste sin tabla. Y después hice 100. Pero Bien. para ¿Por saber, qué lo golpeó? hice 180 dividido 5 para saber cuánto podría producir de cada. Como dato curioso, está muy bien, para sacarse la duda, está bárbaro, pero con esto alcanza. Porque no me alcanza para abastecer la demanda total de cama de 2 plazas. Con lo cual, no llego a abastecer esta demanda y cama de 1 plaza ni hago. Esto sería mezcla óptima. Se puede dar. Claro, por ejemplo, si tuviéramos, Sí, pues, si tuviéramos 260 tablas, hacemos las 240 de 2 plazas y lo que nos queda hacemos de la otra. exactamente. Esto está muy bueno para tomar una decisión. A ver, imagínense que el gobierno dice, a partir de ahora le vamos a cortar el gas, van a poder consumir gas en X cantidad. Uno dice, bueno, ¿cuánto consume? 8 metros cúbicos de gas, esto es 5 metros cúbicos de gas. El factor escaso es el gas. También puede ser cualquier factor, servicio, bien intermedio, bien de capital. Bien de capital en general son las maquinarias o las máquinas de límite que pueden tener. Cualquier, bueno, en este caso un material, pero puede ser cualquier factor, un factor escaso. Fueron 2 factores escasos. Tendría que sumar cada uno. Cuando hay 2 factores escasos ya se complica, a tal nivel de que no se puede resolver de esta manera, tan simple. Entonces no. Pues yo hice sumado las. Solver, ahí donde aparece programación lineal. La herramienta de programación lineal, vale, o las herramientas, hay varias formas de cálculo, bueno, Solver utiliza un par, 2 o 3, por ahí. Solvers. Sí, no me importa. No, pero Solver es un programa, me parece, ¿no? Está en Excel. No es un tipo de puente. No sé, no vimos nada de Solver. No, la profe dijo el martes que nos iba a dar Solver hoy. ¿Usted? No se vale. No, ya es Ya tarde. está, no. Ya es tarde. Pero sí. O me explico. Era en la clase de mezcla óptima. No, vimos Solver. En la clase de mezcla óptima deberían haber visto Solver porque está... Lo que pasa es que la profe creyó que ya lo habíamos visto la óptima en algún momento con ustedes. Sí, por eso necesito hacer un Entonces cuando empezamos el ejercicio, nos decía, bueno, hagan las cuentas, no sé qué, como que nosotros ya... Ah, ¿de mezcla óptima? Claro. Ah, no, pues se da en una sola clase todo. Y bueno, en esa clase deberían haber visto lo de Solver. Y en algún momento se lo voy a explicar para que sepan que está Solver. Si bien no lo voy a tomar, evidentemente, no lo voy a tomar. Pero les comento, a ver. Lamento que está el micrófono lejos. Voy a compartir pantalla. Pero en el Excel. Solver está dentro del Excel.
digo, Cami, ¿entendiste? Cami. Porque hay algo que se llama palanca operativa, que está, creo que en la parte de la bibliografía, que no quiero nombrar. Para reír tampoco. Decía el DB-Dash, palanca operativa. Sí, a ver. Bueno, el año pasado yo en el Congreso de Costos presenté un trabajo sobre eso y saqué la siguiente conclusión. ¿Vieron el punto de... No, punto no. El margen de seguridad en porcentaje? Sí. Bueno. Eso le da el grado de apalancamiento operativo, es lo mismo. No aparecía en ningún lado y yo demostré que era 1 sobre esto del grado de apalancamiento operativo. O sea, trabajar con esto, con el margen de seguridad en porcentaje, o con esto es lo mismo. ¿Pero qué quiere decir apalancamiento operativo? ¿Para qué sirve? A ver, es decir, si la idea es que a veces conviene aumentar costos fijos para lograr una reducción de costos variables. Por ejemplo, hacer algo nosotros en lugar de comprarse un tercero. Entonces, nos va a salir más barato el costo variable. Pero sube el costo fijo a cambio. Eso es apalancarse. ¿Cómo? Para aprovechar, hacíamos algo extra y ahí tomábamos variables. Bien. Sí, en la teoría de Pero el grado de apalancamiento operativo es el juego de subir costo variable para bajar costo fijo unitario. Depende del caso. A ver, ¿qué pasa cuando uno sube costo fijo? El margen de seguridad se le reduce. Hay que tener cuidado con eso. Pero si subir costos fijos, el punto de nivelación también te cambia. Sí, obviamente sube. A cambio, logras mayores contribuciones marginales por unidad. Entonces, depende de la expectativa que uno tenga de subir o de mejorar el nivel de actividad, las contribuciones marginales unitarias por volumen deberían superar ese aumento de costos fijos. ¿Y qué cuentaríamos? ¿Diferencia de costos fijos? Para saber cuánto conviene o no. Diferencia de costos fijos dividido contribución marginal unitaria, que era precio menos costo variable. En la misma fórmula de punto de equilibrio se usa para tomar decisiones entre alternativas. Si conviene o no agregar más costos fijos para ahorrar costos variables. Conviene en la medida que uno supere cierto volumen. Bien. No sé por qué pide iniciar sesión acá. ¿Eso lo pueden tomar en teoría? No lo sé. Yo me encargo de la práctica. A ver si con Esteban. No puedo abrir ese. Porque este es el Office. Bueno, ahora vamos a ver si tiene el solver. Gracias. Estoy dormido. Estoy cansadísimo. Bueno, el solver anda por acá. Es un complemento. Acá. Obviamente no lo voy a tomar porque no sé, digo. Bien, y entonces quedó en datos.
Acá queda solo. Es como un programita que uno lo puede sacar. Está en el Excel ahí esperando que uno lo active. Si uno no lo usa, mejor sacarlo. Le voy a hacer una demostración nada más sencilla con la óptima. Este de acá. Datos. Tengo como dato la contribución. Vamos a ver. La contribución total se sacaría del volumen por la contribución marginal unitaria. O sea, lo que nos dé acá el volumen, tenemos que poner acá dos plazos. Y una plaza. Bien, y acá vamos a poner como es un campo de llenado de datos, volvamos a poner una unidad para verificar la coordenada. La contribución unitaria de la plaza daba 8.388. ¿No? Sí. Y el otro daba 4.912. y la contribución total será esto. Igual. Lo cual, acá podemos poner la suma. Coeficiente total, como vamos acá. Ese sería el número que hay que maximizar. Digamos bien. El límite era tablas. El de dos plazas lleva 8 por unidad y este era 5. Y el límite de tablas era 180. Y tablas totales. Ahora ponemos acá. Bueno. Sería la cantidad de volumen por el límite lo voy a poner. Primero voy a poner acá la cantidad de tablas total. Bueno, esos son datos hay que poner fórmula. Acá lo que calculé es la contribución marginal total y la cantidad de tablas totales para el volumen que yo pongo acá. Acá le pongo 2, es el doble de contribución y el doble de tabla. Lo mismo acá, se pongo 2. ¿Sí? Entonces la cuestión sería, acá le pongo un límite de 180, voy a dejar fijo ahí, para ponerlo ahí en algún lugar como dato. Acá estaría el resultado final que es lo que vamos a maximizar, y esta es la mezcla óptima. La mezcla óptima tendría que aparecer acá ese volumen. Bueno, yo se los muestro para que sepa que existe, porque como no se dio, no se lo voy a tomar, pero para que sepa que está. Solver. A ver, objetivo. El objetivo es maximizar beneficio. O sea, el objetivo es este. Porque como los costos fijos no son relevantes, maximizar contribución marginal es igual que maximizar beneficio. Así que maximizamos contribución marginal. Bien. Mínimo, máximo, o fijar el valor, no, el máximo, lo más que se pueda. ¿Cambiando qué cosa? Cambiando la mezcla. O sea, que elija la mezcla que sea más conveniente. ¿Con qué restricciones? Bueno, primero, que este valor, que la cantidad de tablas, tiene que ser menor o igual a este valor.
Bien, y cerrar. ¿Por qué voy a cerrar? Porque me olvidé de poner algo, la demanda. Eran 30 y 20, creo. 30 y 20. Sí. Bien. Y al solver entonces le digo, ¿qué otro límite agregar? Y que la demanda, o sea que el volumen, mejor dicho, sea menor o igual a la demanda. ¿Está bien? Y esos son los dos límites que tenemos, aceptar. Entonces, si está armada la tablita, con formulita y eso, que esté todo conectado, se supone que podemos resolver y nos da esta mezcla óptima. 22 camas y media de 2 clases. Eso es solver. Hicimos un caso de mezcla óptima. ¿De dónde había estudiado, profe, solver? En el archivo, opciones, abajo de todo. Archivo. Opciones. Complementos. Por eso un complemento y tiene varios por ahí dando vuelta. Y acá está. Lo podemos tildar o destilar. Si lo destilamos, lo sacamos. Como habitualmente no lo usamos, está destilado. Hay herramientas para hacer análisis estadístico. Está bueno. Hay de todo acá. Por acá hay una cosa que por ahí al final de cuatrimestre viene un profe a darlo, y también están las opciones, complementos, pero la parte de complementos como el pivot por Excel. El pivot permite extraer datos de otra fuente que no sea Excel. No, está muy bueno. ¿Y por qué no toman el parte de Excel? Sería mejor. Porque mucha gente no tiene la posibilidad de tenerlo, pero cuando es a distancia, primero acá no se puede presenciar, ya no se puede. Pero cuando es a distancia, si me mandaran en Excel, yo lo corregí igual. Se podía agregar en Excel. Sí, yo todo lo que hice, toda la materia de Excel, lo hice todo en Excel. Sí, se podía. Bueno. Como verán, eso es solver, está ahí, se puede usar. No es difícil, hay que acordarse de alguna cosita, como por ejemplo poner una formulita para el objetivo, tener claro cuáles son las que hay que cambiar, que es la mezcla de productos, y que el resto de los límites estén hechos todo con fórmula. Pero bueno, quedará para el futuro, por lo menos saben que está. ¿Alguna duda? Bien, también el examen va a ser presencial, con lo cual un par de casos y la clásica, hoja de papel, calculadora, lápiz, lapicera, goma y nada más. Así que si no hay alguna duda tampoco en casa, ¿alguna duda? Bueno, los despido hasta el examen. No voy a estar presente, pero por Gracias. Por ahí si tienen alguna duda me llaman por teléfono y no pasa nada. Bueno, gracias, profe. Buen fin de. Chao, buen fin de.